Como les mostré en el video anterior, ya completé el primer semestre de cursado en la carrera de la universidad. Ahora toca dar mi opinión y calificar a las materias, profesores, lo que yo esperaba y lo que terminé recibiendo de esta carrera, por lo menos el primer semestre. Durante este semestre cursé las materias de programación, matemáticas, sistemas operativos y organización empresarial. Y vamos a repasar cada materia de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de qué trató la materia en general. Vamos a hablar de la forma en que el profesor dio la clase, su actitud y la forma de tomar exámenes. La primera materia es la de programación, pero primero tengo que aclararles que esta de programación se divide en dos módulos, programación de Java y programación de Python. Los profesores que llegan a tocar pueden ir variando dependiendo de la comisión. Por ejemplo, el profesor que yo tuve de Python podría haber sido el profesor que otra comisión tuvo en Java. Comencemos hablando por programación de laboratorio, aunque yo prefiero decirle programación de Java, ya que era lo principal que aprendíamos. Durante el primer mes, en esta materia nos explicaron sobre las herramientas que uno utiliza como programador, tipo Git, GitHub, metodologías ágiles, Jira, Trello, ese tipo de cosas. También tuvimos la unidad de base de datos, donde nos explicaron principalmente teoría y las bases de SQL. Ya que terminamos eso, ahí arrancamos con Java, las bases de Java por lo menos, y los tipos de datos, las colecciones, las listas, las funciones. Y por último nos introdujeron a programación orientada a objetos. La forma en que esta profesora daba la clase me pareció de las pocas que sí lo hacían bien. Llegaban, nos daba la clase, parte teórica, nos mostraba un ejemplo en parte práctica que ella resolvía y después nos daba ejercicios a resolver mediante la plataforma. Ahí teníamos la opción de quedarnos para resolverlo ahí y consultarle a la profesora de cualquier duda, o podíamos irnos a la casa y resolver los ejercicios. Siempre y cuando entregáramos el trabajo, daba igual, ya que podíamos resolverlo incluso hasta la siguiente clase, teníamos tiempo. Los exámenes de esta materia eran de múltiple opción. Llegabas, dividía el curso en dos, tenías que ir al turno que se te asignó y entonces ibas, te sentabas, te podías traer tu computadora o usar uno del lugar, rendías el examen y te ibas. Eso sí, para saber la nota tenías que esperar recién hasta la siguiente semana. A ver, los puntos negativos que noté en esta materia, o mejor dicho en la profesora, serían que nos mostraba como que no sabía bien algunos temas. Le consultábamos por alguno de los comandos de Git, no tanto de los básicos, sino uno de los más complejos también, y parecía no saberlo. Me acuerdo perfectamente en la clase de Jira, como trabajo nos dio a que formáramos grupos y en cada grupo tenía que seleccionar un líder y entonces tenían que hacer todo el proceso de cómo sería crear un nuevo proyecto. El líder tenía que agregar a los miembros de cada miembro, tendría que asignarles tareas, tendría que darles nivel de prioridad, todo ese proceso. En uno de esos puntos específicamente nos decía el tema de a cada tarea marcarle un nivel de prioridad, alto, bajo, medio o muy alto. Pero el problema fue que esa opción no aparecía en ningún lado, no encontrábamos en dónde estaba para poder dar prioridad a las tareas. Vamos a preguntar a la profesora y ella no lo sabía. Es más, nos envió al grupo de WhatsApp un video de hace como unos 4 años que explicaba cómo hacerlo, pero a ver, el video era re antiguo, ¿no? Era como hace 4 años, la interfaz había cambiado por completo y no era lo mismo. Al final, mi grupo y yo terminamos encontrando el problema, que al final era una configuración que estaba bien oculta por ahí en una parte, había que habilitarla. Y entonces, claro, le decimos a la profesora, mire, profe, es así, acá se hace. Y más tarde, unos minutos más tarde, otro grupo, otras personas preguntaron también por eso mismo, y la profesora, en lugar de decirles, ok, ya entendí cómo se hace esto, se lo voy a explicar, me mandó al frente. Los chicos esto le preguntan, profe, ¿cómo se hace esta parte? Y la profesora, acá el compañero sabe cómo se hace, pregúntale. Y yo mientras tanto en mi computadora, ¿cómo? A ver, no tengo ningún problema en explicarlo. Si me lo preguntan, dale, te voy a responder bien. Pero no me puedes mandar hacia el frente. Otro punto en contra que le encontramos a esta profesora era que los exámenes y algunos trabajos prácticos los hacía con ChatGPT. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Porque ni se molestaba en quitar los detalles del ChatGPT. Las respuestas, por ejemplo. Acá les estoy mostrando una imagen, más o menos, de un fragmento de un trabajo práctico y se ve clarito la respuesta del ChatGPT. Como último punto negativo, yo diría que es que el primer parcial, o mejor dicho, los dos parciales, fueron únicamente de Java, a pesar de que durante el primer mes estuvimos estudiando temas como Git y GitHub, las metodologías ágiles y las bases de datos. Los exámenes solo fueron de Java, no incluyeron nada de lo primero. Y que en ocasiones habían una que otra pregunta que tenía algún error, y que si aunque vos le dieras en la respuesta correcta, te la marcaba como que estaba mal, haciendo que algunos alumnos pues sacaran una nota menor a la que merecían. Que no habría problema, a ver, si alguno reprobó a causa de eso, imagino que habrá reclamado. Como puntaje a esta materia le daría un 8 de 10, 8,50 diría también. Los martes tuve matemática, aunque más que matemática yo le diría pensamiento lógico, ya que en eso se basó la mayor parte de la materia. Bueno, a ver, cada profesor tiene su forma de enseñar, aunque estén dando la misma materia, puede que no la den de la misma forma. Y este profesor se basaba más que todo en el que entendamos el problema y sepamos cómo analizar la solución, mucho más que el tema de los números, las fórmulas para resolverlo. Era a tal nivel que el segundo
segundo parcial, para aprobar no era necesario que dieras en la respuesta correcta, sino que hicieras bien el proceso y que razonaras bien cuál fue el problema y cómo tenías que resolverlo. Entre ellos hubieron unidades como lógica proposicional, álgebra booleana, matrices y determinantes, álgebra de Boole, grafos y otras más. Creo que es por culpa de la primaria y de la secundaria que nos malacostumbran a que pues la matemática se basa en hacer gráficos con ejes cartesianos y sacar el binomio cuadrado perfecto de un número que uno sabe que termina desmotivando a los programadores, cuando en realidad acá en esta materia nada que ver. La forma de dar las clases de este profesor era bastante común, venía, nos explicaba la teoría y nos daba un ejercicio para resolver y un trabajo práctico, con la diferencia que el trabajo práctico de este profesor tenía que entregarse ese mismo día, o sea, de tiempo teníamos 2-3 horas máximo. O sea, a ver, pobre del que falte a una sola clase porque va a estar más frito que pollo en Navidad. A la hora de tomar los parciales, este profesor siempre nos decía lo mismo, que podíamos tener las carpetas a mano en cualquier momento. O sea, sí, este profesor era de los que hacían exámenes a carpeta abierta, lo cual por experiencia ya todos sabemos que si el profesor te dice que el examen es a carpeta abierta, en otras palabras está queriendo decir algo como agarrar lo que quieras que no te va a servir de nada. El primer parcial fue múltiple opción mediante la plataforma, nos dividió en dos grupos, un primer turno rendía y unos 15 minutos después de eso entraba el segundo grupo, lo cual hacía que los del segundo grupo tuvieran una mayor ventaja porque, claro, a ver, esperabas a que saliera uno del primer turno y le preguntabas cómo fue el examen y algunas preguntas eran las mismas, así que tenías una enorme ventaja. Mientras que el segundo parcial fue escrito y con todos rindiendo al mismo tiempo, o sea, acá no se salva nadie. Pero este era el caso en el que para aprobar tenías que hacer bien el proceso, incluso eso era más importante que dar con el resultado correcto. Bueno, a ver, de puntos negativos tengo bastante para decir. Comenzando porque este profesor era de los que sí se adherían a los paros. A pesar de que estemos pagando la carrera, hay algunos profesores que se adhieren y bueno, este era uno de ellos. Pero bueno, a ver, en compensación nos daba la clase virtual ese día para que no perdiéramos las clases. Que de hecho fue eso mismo lo que pasó en la primera semana que estuve, que ahí la grabé. Justamente en ese día había paro, el profesor se adhirió y nos tuvimos la primera clase en forma virtual. A ver, si la clase es gratuita como las ingenierías, pues dale, si quieren hacer paro no tengo cómo quejarme si no estoy pagando. Pero yo sí estoy pagando, che, dale un poco más de onda. Otro punto en contra con este profesor fue su manejo de la plataforma a la hora de hacer las encuestas modelo, que es como una especie de examen de múltiple opción que es principalmente para practicar, no nos afecta la nota. Y el punto es que en algunas ocasiones estaban mal hechos o no tenían nada que ver con lo que iba a venir en el examen, o nos preguntaba según la siguiente imagen y no había imagen y tampoco nos daba la nota, o sea, no nos servía de nada tener eso. Y hablando de parciales, justamente fue el primer parcial que, ¡Dios!, nunca había visto un parcial tan mal hecho en mi vida. Un examen de plataforma de múltiple opción, parece que lo hizo mal agrede. Como les repetí varias veces, el primer parcial fue múltiple opción, o sea, es el tipo de examen más sencillo de realizar para un profesor, y sobre todo tomando en cuenta que es mediante la plataforma, o sea, ni tenés que corregirlo, es la máquina la que corrige, o sea, es la forma más sencilla que hay, y veía, no errores, horrores veía en ese examen. ¿Cómo será que les dije antes que ni se molestó en cambiar algunas consignas del tema 1 y el tema 2? O sea, yo estaba en el tema 2, llegué un poco más temprano para esperar a algunos compañeros del tema 1 que rindieron y les pregunté algunas consignas y me las dijeron, y en el examen yo decía, bueno, no van a aparecer las mismas, imagino que va a cambiar algo, no todas, pero 2, 3 eran las mismas. Habían ejercicios que estaban mal hechos y a mitad del examen el profesor nos decía, bueno chicos, el punto 4 está mal hecho, la respuesta correcta es la B, aunque si ustedes la marcan le va a dar un error y le va a decir que la respuesta correcta es la C, pero confíen en que es la B, yo después lo corrijo. Alerta de spoiler, no lo corrigió más. O a ver, o este ejemplo de acá, que todavía le tengo bronca, fue cuando en uno de esos ejercicios nos muestra un gráfico, vamos a dejarlo así, un gráfico con una función, y entonces el profesor nos coloca tres opciones. La primera es preguntarnos si el gráfico está bien hecho. Opción A, está correcto. Opción B, está mal por tal razón. Opción C, está mal por otra razón. El tema es que cuando analizabas la función te dabas cuenta de que ninguna opción era correcta. O sea, la función estaba mal hecha, pero no era por ninguna de las dos razones que mostraban ahí. Entonces vos te mandabas, le hacías cualquiera de las tres. A la siguiente semana del parcial, cuando estuvimos revisando, el profesor nos explicó, nos dijo, efectivamente la función está mal hecha, pero no es por ninguna de las causas del punto B y C. Su justificación para eso fue decir, por cierto, esta frase no me la olvido más: si bien todas las opciones son incorrectas, decir que es correcta es la opción menos incorrecta. La última anécdota que tengo sobre este profesor fue en el segundo parcial, que fue muy difícil. O sea, todo lo fácil que fue el primer parcial nos lo cobró después para el segundo parcial. Era un examen muy cortito, tenía 5 puntos nada más. Y eso es lo peligroso, porque con que te equivoques en uno ya estás en riesgo de reprobar. Como era carpeta abierta, a pesar de haber
estudiado todo y aprendérmelo de memoria, también escribía las fórmulas en los cuadernos para ya tenerlos listos para el examen, en caso de que llegara a necesitarlos. Pero al final el examen constó de un problema que teníamos que interpretar de diferentes maneras como nos lo pedía, de las 5 diferentes maneras que lo pedía, y ese era el examen. El problema acá es que estaba más perdido que daltónico jugando al uno. A mitad del examen no entendía nada, era un ejercicio bastante complejo, por lo menos para lo que nos pedía, porque había que sacar la diferencia entre la inversión de dos productos, que tiene que ser una diferencia exacta de tal cantidad de dólares, y entonces había que sacar el proceso y después colocarlo en matriz. Yo resolví el examen y lo entregué así lo más desinteresado posible, me había resignado, yo dije, esta no la apruebo ni de casualidad. Al día siguiente el profesor nos mandó un audio al grupo de WhatsApp diciéndonos que del tema 1 habían aprobado 10 y que del tema 2, el tema que rendí yo, había aprobado solo 1. Unos minutos después nos manda la lista de los 11 aprobados y yo la veo sin esperar nada. No, yo no me esperaba nada al leer la lista, estaba convencido de que no iba a ser yo el que aprobó del tema 2. Entonces agarro mi teléfono, veo la lista de los aprobados, veo del tema 2, veo los nombres que aparecen y ¿qué creen? No, no era yo. Ese fin de semana y hasta el martes estuvimos estudiando para el recuperatorio, casi todos, y ya teniendo una idea de cómo iba a ser el examen, puesto que habíamos rendido el primer intento, pues ya teníamos una idea. Fuimos a rendir el siguiente martes y el profesor, antes de rendir el examen, nos dice que iba a pasar la lista de los aprobados. O sea, ya nos daba a entender que algunos más se habían sumado a la lista. Y bueno, yo como la vez anterior, pues no esperaba nada. Dije, no soy yo, no voy a estar. Entonces empieza a decir los nombres y de la nada dice el mío, como que sí aprobé. Yo en ese momento no caía en la situación de que, flaco, aprobé. ¿Cómo? Yo recuerdo que lo hice mal. Pero ¿qué pasó? Que si bien no di el resultado correcto, pues sí lo hice bien al proceso y por eso me lo dio. Así que bueno, y después claro, se empezaron a sumar bastantes nombres y ahora estaba dada vuelta la situación. Ahora eran menos los que habían desaprobado. Habían sido unos cuantos. Yo en ese momento estaba feliz por haber aprobado, pero al mismo tiempo me hervía la sangre por las pelotudeces que nos hizo pasar. En fin, dando esta materia le daría un 7 de 10. Tuvo bastantes errores y no se lo puedo dejar pasar. Los miércoles teníamos clases de arquitectura y sistemas operativos. En lo personal, mi clase favorita del semestre, realmente buenísima, era la más interesante. Nos explicaban las partes de las computadoras y cómo funcionaban, pero no tanto cómo funcionaban por fuera, sino más que todo el proceso interno que tenía cada cosa, como por ejemplo el mouse, un micrófono, un teclado, cómo funcionaban el proceso por dentro. Nos explicaban números de cómo convertirlos de decimal a octal, binario, hexadecimal, de virtualización, redes, aunque no vimos mucho de ese tema, pero que también estaba muy interesante. Para muchos que no se dedican al tema será muy aburrido, pero para nosotros era lo más entretenido de la clase. Este profesor en general daba las clases igual que los anteriores, pero tenía una particularidad que en algunos casos, no siempre, primero antes de iniciar una clase nos contaba una anécdota que en el momento nosotros decíamos ¿qué tiene que ver esto? Pero al final el profesor explicaba el tema y después nos explicaba qué relación tenía con la anécdota que contó al principio y quedábamos como que ¡wow! Los trabajos prácticos de este profesor eran como los de matemática, pero con la diferencia de que nos daba una semana para completarlo. La mayoría eran trabajos grupales, aunque también eran bastante entretenidos de hacer. Los exámenes de este profesor eran casi como los anteriores, de múltiple opción mediante la plataforma, con la diferencia de que en algunas preguntas, en vez de seleccionar nada más, también teníamos que escribir dando la respuesta. No les voy a mentir, está bueno, está copado este tipo de examen, pero no creo que deberían bajarle tanto el nivel haciendo que todos los exámenes sean múltiple opción, porque aceptémoslo, de todos los tipos de exámenes creo que es el más sencillo de hacer. No tenés que estar tan preparado para probar. Habría que hacer alguno escrito de vez en cuando. Y bueno, seguramente yo digo esto ahora y ya me imagino que el siguiente semestre todos los exámenes van a ser escritos y voy a estar cagándome en lo que acabo de decir. La verdad es que no tengo muchos puntos negativos que destacar. Este profesor enseñaba bien. Como ya les dije, este profesor, sus clases eran entretenidas, sabía enseñar el tema y sus trabajos prácticos, aunque eran difíciles, eran entretenidos. Creo que lo único que no me convenció de este profesor fueron los exámenes. A ver, no se equivocaba como lo hacía el de matemática, pero sí que en algunas ocasiones, algunas preguntas, no tenías que estudiar para saber la respuesta. Recuerdo bien que en algunos casos colocaba 3 o 4 preguntas iguales en los que pedía la propiedad de algún componente, un componente X, y tenías el componente X tiene características A, B y C, verdadero o falso. Y en algunos casos también repetía más adelante la misma pregunta, las mismas características, pero cambiando el componente. Ahora el componente Y tiene las mismas características A, B y C, verdadero o falso, lo cual hacía que no fuera del todo necesario
necesario saberte la respuesta. O sea, vos marcas todos falsos y ya está, 3 de 4 las hiciste bien. Un poco injustos aparte, pero así como funciona. Total, a esta materia le daría un 9 de 10. Como le dije, no tuvo tantos errores, no estuvo nada mal, pero ese tema con el examen le restó un punto. Si antes les hablé de la que consideré mi clase favorita del semestre, ahora viene todo lo opuesto, la que menos me gustó, quizás por falta de interés nada más, que es la de organización empresarial. A ver, en términos generales consistió la materia de explicarnos qué era una organización, las partes de un sistema, qué era una empresa, qué factores pueden influir en el desempeño, administración, información, ese tipo de cosas. O sea, considero que, aunque tedioso, es un tema que puede ser bastante importante para el que quiera iniciar su propia empresa. Mira, desde ya arrancamos con los puntos negativos. Te debo decir que algo que no me gustaba de esta clase era justo la forma en que la profesora la daba. Y es que yo tengo un tema que no me gustan nada los profesores, la forma de dar las clases cuando se trata de que el profesor da un PowerPoint, una presentación de puro texto y su forma de dar la clase es leyendo la presentación. Y ya, eso es todo. Lo malo es que escuché que eso es algo bastante común en las universidades, así que no hay mucho más que pueda hacer. Lo cual es una enorme ironía, tomando en cuenta que durante toda la primaria y toda la secundaria me tuvieron hasta acá con que en las presentaciones teníamos que hacerlas con puras imágenes, agregar título, un subtítulo corto que explicara un poco nada más y que lo demás lo teníamos que saber nosotros de memoria. Cuando al final se hace todo lo opuesto, tomando también en cuenta que avanzaba muy rápido con las diapositivas y casi no nos daba tiempo para tomar apuntes, lo cual hace que sea peor la forma de enseñar. En cuanto a los exámenes, no había mucho de qué quejarme, en verdad, estaban bien hechos. El primer examen fue un parcial mediante la plataforma. No era solo múltiple opción, sino que habían casillas que habían que completar también y habían bastantes preguntas, eran muchas, así que en este punto, a diferencia de sistemas operativos, acá sí tenías que estudiar bastante para aprobar. Y el segundo parcial fue, bueno, lo que les mostré en el video anterior, de la presentación, explicar, armar una organización entre el curso. Nos dividió en dos grupos y cada grupo armó una organización completa. Cada grupo se dividió en subgrupos de diferentes partes de una organización. Como yo les dije en aquel momento, yo por ejemplo estuve en el de equipo de ventas, también estaba el de marketing, el de seguridad, también estaba el de logística, también estaba el que hacía de consumidor final. Era como simular una empresa, era estresante pero bastante interesante. Bueno, les acabo de decir que uno de los puntos negativos era la forma que esta profesora tenía de dar la clase, pero otro punto negativo era su falta de eficiencia a la hora de utilizar la plataforma. Más de una vez ella dio la clase llegando, poniendo la presentación de puro texto y leyéndola rápidamente sin dejarnos tomar apuntes. Para eso me lo subí a la plataforma y lo estudio yo en mi casa, si es para eso. Y después terminaba la clase porque se agotaba el tiempo y se iba. Después le pedíamos que subiera esa presentación y el documento a la plataforma para que pudiéramos estudiar como se debe, pero parecía que no sabía cómo hacerlo, se le olvidaba hacerlo y cuando nos mandaba un mensaje diciendo chicos ya lo subí, revisamos, no estaba. Pasa que esta profesora no había entendido hasta el momento que ella tenía que habilitar para los estudiantes para que pudiéramos verlo también, si no, solo estaba para ella. Otro dato extra muy importante es la ironía de que esta clase se llame organización empresarial, porque lo que más los destaca fue su desorganización, sobre todo entre los propios profesores. A ver, yo tengo un amigo que también ingresó a la carrera este año, también está en el primer semestre del primer año, pero él está en otra comisión, así que un día nos juntábamos a tomar algo, a hablar de la facultad principalmente. Hablábamos principalmente de las materias que nos daban, de cómo le enseñaba el profesor a él, de cómo me enseñaban los profesores a mí y más o menos el material de estudio lo comparábamos. Y en la organización empresarial fue cuando menos nos entendimos porque era muy diferente lo que a él le enseñaron de lo que a mí me estaban enseñando. Me explicó que en su comisión la materia consistía en aprender a usar las herramientas de organización de empresas, estas cosas como Jira, Trello, las metodologías ágiles, Scrum, Kanban, todo eso que a nosotros nos enseñaron en la materia de programación de laboratorio, a él se lo estaban enseñando en la clase de organización empresarial y no tenían nada que ver con lo que a mí me estaban enseñando. Que a ver, hay cosas que pueden decir que son diferentes, en que un profesor puede enseñar un tema de una forma y otro profesor puede enseñarla de otra. A ver, ¿cómo es posible que estudiantes que tienen la misma carrera, mismo año, mismo semestre, misma materia, estén estudiando cosas completamente diferentes? A ver, ¿qué pasó acá? O sea, principalmente por estas cosas le doy un 7 de 10 a esta materia, en verdad. No sabría qué más hacer de esa materia. Y por fin llegamos a la última materia de este semestre, que es programación, pero de Python. No hay mucho que marcar de esta materia, era lo mismo que la de Java, pero con Python. Era tipos de datos, funciones, métodos, programación orientada a objetos. No hay mucho que destacar, es lo mismo, pero con otro lenguaje. Acá llegamos a un conflicto porque la forma de enseñar de este profesor puede tener tanto sus puntos positivos como también negativos. O sea, como les mostré en el video de
del blog de la primera semana, los viernes este profesor nos dejó bien en claro que solo debíamos asistir en 2 ocasiones. La primera es si teníamos alguna duda y la segunda era que teníamos que entregar algún trabajo práctico. Pero el tema es que estos trabajos prácticos eran grupales y bastaba con que un integrante del grupo fuera a entregarlo y con eso ya marcaba presente al resto, no hacía falta ir. Las clases de este profesor eran las más diferentes de todos los profesores, puesto que este profesor no daba clases presenciales, simplemente él se grababa mientras explicaba un documento resumido del tema y nos explicaba todo el documento. Al final del documento había unos ejercicios que teníamos que resolver en grupo y después teníamos que subirlo a GitHub y antes de enviárselo teníamos que mostrárselo al profesor, indicarle más o menos cómo lo resolvimos y entonces él lo validaba y lo enviaba. Este método de enseñanza fue bastante criticado por mis compañeros. Como les dije, consistía de únicamente leer el documento, o sea, no agregaba nada más. Fácilmente podía saltearme el video, leer el documento y estudiarlo yo. Pero a diferencia de organización empresarial, yo considero que estos resúmenes estaban bien hechos, por lo menos, y resumidos. Este es el único de los 5 profesores que no realizó ninguno de los 2 parciales como múltiple opción. Sus exámenes eran presenciales y consistieron primero en dividirnos en 2 turnos. Para esto el profesor nos decía que cada quien llevara su computadora o los que no tuvieran podían utilizar las computadoras de la universidad. El tema acá es que son muy lentas, que no te convenía. Era más fácil, más rápido usar la tuya. En ese momento el profesor nos enviaba al correo un documento que tenía las consignas a resolver en Python. Entonces nosotros solo teníamos que resolver todo el ejercicio, que era bastante largo, después comprimir el documento y enviárselo respondiendo al mismo correo. Y el profesor lo descargaba y con que funcionara bien, ya aprobaba. O sea, revisaba el código, pero con que la principal función era que funcionara todo correctamente y aprobaste. Para que se hagan una idea, estos exámenes eran como resolver entrevistas técnicas de programación, con la diferencia de que el profesor te permitía tener los trabajos prácticos anteriores, como para que te puedas guiar. O sea, era mucho más fácil que hacer una entrevista técnica. Y que a diferencia de matemática, acá sí era útil tener el material de estudio a mano. Acá es donde se armó otro conflicto, porque la mayoría de mis compañeros no les gustaba este tipo de examen, ya que, lo confirmo, de todos los tipos de exámenes que nos dieron, este era el más difícil. Pero por mi parte, y me disculpará el que no coincida, yo considero que para la materia de programación es el mejor tipo de examen posible. La mayoría de mis compañeros nunca han realizado una entrevista técnica esta de programación, por lo cual no saben, pero son así, son lo más similar que aparece. Me parece perfecto que el examen sea de ese tipo, porque es lo más similar que vamos a encontrar durante la búsqueda laboral. Si tengo que destacar los puntos negativos, y yo creo que recalco el tema de la forma en que dio la clase, pero al mismo tiempo siento que no hay mucho de qué quejarse. El profesor da el material de estudio, pone las consultas, y como dije antes, sus exámenes me parecen perfectos para lo que es la materia de programación. Lamentablemente en este tipo de exámenes eran donde más reprobados habían. Para que se hagan una idea, somos 62 en la comisión, y de los 62 se aprueba el examen con 60 puntos para arriba y solo aprobó la mitad, así que para el primer parcial por lo menos aprobó la mitad. Y sí, bueno, como calificación yo le daría, por cierto, si mis compañeros se enteran de lo que voy a decir, me matan. Daría entre 9 y 9,5 de 10. Únicamente le resto puntos porque es el único profesor que no explica el tema de manera presencial, lo cual lo hace un poco más ineficiente. Bueno, ahora que ya les expliqué lo que vi en cada materia, lo que experimenté y mi opinión acerca de cada una, llegó la hora de dar mi conclusión. Si tuviera que describir mi opinión de este semestre, sería un poco decepcionado. No por las materias dadas, me parece que las materias son muy acorde a lo que es la carrera, pero la decepción viene más acerca de los profesores. Los vi medio sin tanto profesionalismo, no muy hábiles al utilizar la plataforma, lo cual es irónico dado la carrera que están enseñando. Y no voy a decir quién, pero uno de los 5 profesores llegaba en ocasiones como 30 o 40 minutos tarde a clases. Ojo, con esto no estoy diciendo que voy a abandonar o que me arrepiento y que ya se arruinó todo, no. Voy a seguir, obviamente. Quiero seguir. Me parece bueno los temas que enseñan, pero que solo falta pulir un poco sobre el tema de los profesores. Y bueno, así terminamos esto. No tengo nada más que decir. Espero que el video les haya gustado y se suscriban, compartan, me sigan acá. Y bueno, nos vemos en otro video. Me pueden dejar los comentarios qué opinan también ustedes, si es un poco acorde, más o menos cómo van ustedes. Pueden escribirme en los comentarios si es así únicamente en la Facultad de Mendoza o también va por otras provincias de la misma manera. Quizás en la de Buenos Aires o en la de Córdoba sea diferente.